Las monjas son mujeres que han consagrado su vida a Dios, viviendo de una manera ejemplar y devota, acorde a la doctrina católica y siguiendo además las reglas de la congregación a la que pertenecen. Las monjas son vistas como ejemplos de pureza, benevolencia y valores, pues como fervientes servidoras de Dios y su Iglesia deben ser la personificación de la fe que predican. Sin embargo, no han sido pocos los casos de monjas que claramente no han dado testimonio de vida ejemplar, como les solicita la fe que profesan, o que por diversas causas, incluyendo las que se podrían clasificar como sobrenaturales, han sorprendido a propios y extraños con sus comportamientos raros. Es por eso que en este iceberg analizaremos casos de monjas que no se han comportado conforme a la fe que profesan, sino que al parecer la maldad se ha apoderado de sus voluntades, al grado de parecernos los seres más terroríficos del mundo. Monjas de instituciones educativas. Aquí en este primer tema englobamos varios casos de alumnos, padres de familia, así como de trabajadores de instituciones educativas que se han quejado de que en colegios católicos de diferente nivel escolar existen monjas que se desempeñan como maestras, directoras o trabajadoras sociales que tienen un carácter pésimo e intolerante y que además han cometido injusticias llegando a romper los límites del respeto. Claro que aquí no pretendemos generalizar escuelas católicas ni a las religiosas que ahí ejercen, pues si bien existen religiosas que son grandes educadoras y con su ejemplo enriquecen la vida de niños y jóvenes, también se debe hablar de los casos desafortunados en que muchos chicos han terminado hasta en terapia psiquiátrica por el maltrato que les propinan algunas de estas pseudosiervas de Dios. Uno de estos ejemplos es el de una monja salesiana que vivió hace 40 años. Ella hablaba mal de las jóvenes, de cómo iban peinadas, de su calzado o sus útiles escolares, solo porque no eran de su agrado. Era una monja sumamente clasista y que tenía a sus alumnas preferidas, por lo que gustaba de humillar a las demás, para enaltecer a sus consentidas. No podemos decir el nombre de esta religiosa, pero sé de muy buena fuente en mi ciudad que así fue. La monja que se aparece en la presidencia. Anteriormente, la presidencia de Irapuato, Guanajuato, en México, fue un colegio católico para niñas en donde fueron ordenadas 7 religiosas, entre ellas María Gertrudis Gil de León, quien fungió como directora de tal institución educativa y que presuntamente se ha visto deambular después de fallecida, según las aseveraciones de algunos de los veladores más antiguos de la presidencia, quienes la han descrito como un ente flotante que lleva su austero hábito religioso en color café y con sus manos recogidas al frente. En la actualidad los guardias dicen que han visto sombras en el segundo piso y han escuchado el llanto de las niñas que tomaban clases en la antigua institución. Monjas espectrales en el Hogar Virgen de los Reyes. El Hogar Virgen de los Reyes es un inmueble ubicado en Sevilla, España, que actualmente funge como centro cultural en donde se llevan a cabo relevantes actividades artísticas, como exposiciones, presentaciones musicales y de danza. Sin embargo, anteriormente funcionaba como un hospicio en donde se dice que durante la epidemia de peste de 1649 se llevaban a enterrar a los sevillanos que habían sucumbido a dicha enfermedad en el área donde está construido este inmueble. Hay varios testigos que afirman haber visto religiosas espectrales con antiguos atuendos en el lugar. De hecho, un profesor de baile del centro cultural realizó una investigación en donde se captó una rara psicofonía de un coro en pleno silencio nocturno. Incluso hay un testigo que vivió una experiencia que dejaría helado a cualquiera, pues cuenta que él tenía una novia que trabajaba como afanadora en el centro cultural y el primer día que fue a recogerla, se encontró con 2 monjas al entrar a dichas instalaciones. Una era joven y la otra ya mayor. El hombre les preguntó en qué área descansaban las afanadoras para poder ir a recoger a su novia de ese entonces. La monja joven le señaló una habitación al final del pasillo y él, agradecido, se despidió de ambas religiosas. Cuando este testigo por fin encontró a su pareja en el lugar indicado por la monja y le contó sobre su encuentro con las religiosas, su novia pensó que bromeaba y le dijo que ahí no había monjas. Sin embargo, ambos concluyeron que aquello había sido un fenómeno paranormal.
y la novia del testigo se asustó tanto que decidió renunciar a su trabajo. La monja del vaso con agua. Según el folclore costarricense, en el Hospital San Juan de Dios en San José, el sanatorio más antiguo de Costa Rica, se pasea el fantasma de una monja que lleva en la mano un vaso de agua que ofrece a los enfermos. Se dice que el alma de esta monja se quedó atrapada en este plano penando, ya que le negó a un moribundo un trago de agua, por lo que ahora deambula por el hospital ofreciendo un vaso de agua a los pacientes. Se dice que aquellos que le reciben el vaso y beben el agua quedan sanos milagrosamente, pero otras versiones de la leyenda afirman que nadie aún le ha querido recibir el vaso de agua, pues ante el temor que causa la aparición de la monja, todos se niegan a tomarlo, por lo que esta alma no puede encontrar descanso hasta que alguien se atreva a recibir el vaso. Sor Úrsula, el fantasma del Parlamento. El Parlamento de Andalucía, que fuera el antiguo Hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre, es otra de las construcciones españolas que albergan misteriosos sucesos paranormales. Se tiene constancia que en el año 1734 vivió una monja llamada Sor Úrsula que trataba con mucho rigor a los pacientes del antiguo hospital, y varios vigilantes, afanadores y personal administrativo, hasta algunos diputados, hablan de la aparición de una religiosa en el Parlamento que se cree es el espíritu en pena de Sor Úrsula, quien falleció de la epidemia de la peste y que no solo se deja ver flotando en los pasillos, sino que abre y cierra puertas y ventanas de las instalaciones, hace ruidos como de pisadas y provoca descensos bruscos de temperatura. La monja de negro del Hospital de San Lázaro. A la salida hacia la Sierra Norte de la provincia de Sevilla, cerca del conocido barrio Pino Montano, se encuentra el Hospital San Lázaro, que anteriormente fue la leprosería de Sevilla. En estas instalaciones se han vivido un sinnúmero de sucesos extraños que han sido testificados por pacientes y personal hospitalario. Uno de los fenómenos más conocidos es el de la aparición de una monja fantasmal que viste de negro. Se cuenta que una enfermera que llevaba a cabo su guardia pasó por el área de cuidados intensivos y notó una luz tenue que se movía en la distancia. La enfermera entró en la habitación vacía a la que la condujo la luz tenue y de repente la invadió un escalofrío. Fue en ese momento que vio a la monja flotando en un rincón oscuro mirándola fijamente. Aquel encuentro conmocionó a la enfermera y a pesar de las críticas que pudieran lloverle, se atrevió a contárselo al personal hospitalario, quienes ya habían oído hablar de esta aparición anteriormente. También uno de los supervisores de los quirófanos habla de la aparición de una monja espectral vestida de negro que fue causante del deceso de 3 personas que quizá murieron de la impresión que les causó. La monja sin cabeza. Una muy popular leyenda uruguaya cuenta que una monja se enamoró de un sacerdote, el cual conoció cuando se atrevió a curiosear por los túneles que conectaban a los conventos e iglesias de la capital uruguaya. Esta joven monja pertenecía al convento de Nuestra Señora de la Misericordia y el sacerdote con el que se veía pertenecía al colegio de San Juan Bautista. El sacerdote y la monja tuvieron varios encuentros hasta que la Madre Superiora los descubrió. Se cree que el sacerdote fue expulsado del colegio y la joven religiosa fue expulsada de la orden y encerrada en una pequeñísima celda por donde apenas entraba la luz del sol. En su desesperación por haber perdido a su amado y la depresión que el terrible castigo le causaba, decidió ponerle fin a su existencia, utilizando las sábanas de su catre. Quedó con el cuello partido y la cabeza colgando. En la actualidad, este convento es una escuela en donde algunas personas dicen haber visto el fantasma de la monja sin cabeza tocando una melodía sumamente melancólica en el piano. Monjas errantes. En varios lugares de Latinoamérica y del mundo, en donde la religión predominante es la católica y se han fundado antiguos conventos, se han encontrado pequeños restos de bebés y niños emparedados o enterrados, así como esqueletos de mujeres que parecían haber sufrido maltrato. Y es que a estos conventos se llevaba a mujeres embarazadas que por ser solteras o tener otros motivos no querían ser juzgadas por la sociedad y entraban como novicias. También se daban casos de monjas embarazadas que cometían actos bárbaros con sus hijos para no ser criticadas. Es por ello que en la mayoría de estos conventos
Se ven sombras errantes que bien pueden ser estas monjas que no pueden encontrar paz por hechos como estos. Monjas vampiro. Cuenta la leyenda que hay vampiros sepultados en el ático sellado del Old Ursuline Convent, el cual fue el primer convento fundado en el barrio francés de Nueva Orleans en 1721 por un grupo de monjas enviadas por el rey de Francia. Habían llegado también colonizadores que en su mayoría eran hombres y algunas pocas mujeres. Estos hombres tenían que tomar mujeres para casarse y hacer crecer la población del territorio recién habitado. Pero ellos no querían casarse con las pocas mujeres que había en el lugar, ya que tenían mala fama, o eran huérfanas, o tenían comportamientos que no eran del agrado de estos individuos. Por lo que el rey envió nuevas mujeres francesas a Nueva Orleans, pero cuando estas mujeres arribaron al lugar, se veían pálidas y enfermizas. No obstante, eran jóvenes y hermosas. Lo curioso es que cada una de ellas cargaba con un baúl de madera en donde se suponía llevaban sus pertenencias. Las mujeres no tenían en dónde alojarse, por lo que fueron acogidas por las monjas ursulinas, quienes les designaron el tercer piso del convento para habitar. Al poco tiempo de que estas chicas arribaron a Nueva Orleans, muchos niños y hombres fueron encontrados sin vida como si les hubieran succionado la sangre. Las monjas sospechaban de las huéspedes y descubrieron que dentro de los baúles no traían pertenencias, por lo que se cree que las mujeres eran vampiros o que habían ayudado a algunos vampiros europeos a emigrar a América y ellos venían en los ataúdes o baúles. Se cuenta que los ataúdes fueron llevados al ático del convento, que ahora es un museo, y por ello ese ático está sellado con clavos de plata bendecidos por el mismo Papa, para que así los vampiros no regresaran a refugiarse. Otras versiones hablan de que las jóvenes huéspedes del convento convirtieron a algunas monjas en vampiro, y otra versión dice que las monjas eran los verdaderos vampiros que se disfrazaban de almas caritativas para ocultar su obscuro secreto. Monjas poseídas en el convento de San Plácido. El convento madrileño de San Plácido fue fundado en el año 1623 por don Jerónimo de Villanueva, ministro del rey Felipe IV, con el nombre de Monasterio de la Encarnación, el cual fue refugio de las monjas de clausura de la Orden de San Benito. Todo parecía transcurrir de manera normal dentro del convento, hasta que un día del año 1625, una joven monja empezó a presentar comportamientos extraños, como gestos anormales, gritos y quejidos desgarradores, convulsiones y temblores, lo cual también les comenzó a suceder a las demás religiosas casi de inmediato. Hasta la propia abadesa parecía estar endemoniada. La noticia de las posesiones en el monasterio corrió por toda Madrid, y la Santa Inquisición tuvo que intervenir. Interrogó entonces a las monjas, los sacerdotes y hasta a los monaguillos, a veces usando la tortura para hacerlos hablar con toda la verdad si se mostraban renuentes o nerviosos. Las religiosas confesaron que el padre Francisco García Calderón había provocado la posesión al traer a ellas un demonio nombrado Peregrino, cuando las tomó carnalmente, convenciéndolas de que aquel acto no era malo si se hacía con amor. Además, se cree que este sacerdote pertenecía a la secta de los Iluminados o Illuminati. Las monjas fueron llevadas y recluidas en varios conventos, alejadas de las demás. La abadesa fue destituida de su cargo y el sacerdote fue condenado a prisión perpetua. La monja Valak. La franquicia del Conjuro nos ha traído varios personajes escalofriantes y que se han vuelto símbolos populares del cine de terror, algunos basados en información supuestamente real, como la muñeca Annabelle y la monja Valak, de la que se han hecho 2 películas. En realidad no es que la monja Valak se les haya presentado a los Warren tal y como muestran las películas de la franquicia, sino que más bien el director James Wan se basó en un demonio muy conocido en diversos libros de oscurantismo, el cual se dice es muy poderoso y puede domesticar a las serpientes y además poseer la voluntad de sacerdotes y religiosas para que obren según sus designios. Este ente también es conocido por adquirir diversas formas para engañar. De ahí surgió la idea para crear a esta monja malvada que, a pesar de ser solo ficción, se ha convertido en la mayor pesadilla de muchos. La monja poseída del Vaticano. Esta historia es muy triste,
porque a pesar de que esta mujer no vivió una posesión real, sí padeció el rechazo de la sociedad y fue víctima de la maldad humana que puede llegar a ser peor que cualquier fenómeno paranormal. El nombre de la religiosa supuestamente poseída era María Rosenthal, quien fue hija de una monja de nombre Josephine Rosenthal, que vivía en el monasterio de Hohengarten en Alemania, quien afirmaba haber concebido sin conocer varón. El Vaticano le hizo pruebas para confirmar su virginidad, y su veredicto fue que lo que Josephine decía era verdad, por lo cual la Iglesia trató su embarazo como algo sagrado, como una inmaculada concepción parecida a la que vivió la Virgen María, la cual traería más fe y credibilidad para la Iglesia. Sin embargo, Josephine perdió la vida en el momento del parto. A la niña recién nacida se le dio el nombre de María, quien nació como hermafrodita, una condición que en ese tiempo era considerada diabólica. Desde pequeña sufrió el rechazo de la gente del pueblo, de las monjas y sacerdotes. Ella padecía mucho y en un diario escribía sobre las humillaciones y maltratos que recibía de todos aquellos ignorantes. Algunos sacerdotes de alto rango planearon su deceso a los 33, ya que pensaban que si fallecía a la edad de Jesucristo, la maldición de la posesión desaparecería. María se dio cuenta de este malévolo plan y ella misma terminó con su existir. Se descubrió que estaba embarazada, pero el feto tampoco sobrevivió. Las autoridades eclesiásticas tomaron su cabeza y la embalsamaron, luego la pusieron en una caja con un rosario que tenía una gran cruz, un frasco de sangre y algunas hojas tomadas de su diario. La cabeza de María Rosenthal podrá dar miedo y ser la pesadilla de muchos, pero el dolor que sufrió no se compara con cualquier leyenda o fantasía que se haya relatado con su nombre. Las monjas de Loudun. En un convento ursulino en el pueblo francés de Loudun sucedió una posesión colectiva de religiosas. Se dice que un sacerdote llamado Urbain Grandier llegó a dicho convento y fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. El párroco era joven y tenía ideas transgresoras que no comulgaban con la fe católica tradicional y se dice que sedujo a algunas monjas ursulinas valiéndose de su juventud y buena apariencia, así como de las artes oscuras que se creía que practicaba. Las monjas comenzaron a sentir presencias que las perseguían, veían esferas flotantes, oían susurros que les provocaban pensamientos pecaminosos, presentaban repentinos temblores y rechazaban comulgar. Tras estos acontecimientos, la Iglesia decidió hacerles un exorcismo colectivo que duró varias sesiones. Una joven monja llamada Jean fue liberada de la entidad maligna conocida como Asmodeo, aunque dentro de ella había varias entidades más que con más sesiones fueron saliendo. Por medio de la tortura, las monjas confesaron que Urbain Grandier había sido el culpable, pues en un ramo de flores que les había llevado al convento venía un hechizo de pacto con el demonio que provocó toda aquella posesión. Cuando la Iglesia se enteró de esto, el párroco fue llevado a la hoguera el 18 de agosto de 1634. Espero les haya agradado este iceberg de monjas terroríficas. Recuerden dejarnos su like si les gustó el video, suscribirse y darle a la campanita para que les lleguen todas sus notificaciones a tiempo y por supuesto seguirnos en redes sociales y si es posible compartir el video con sus familiares y amigos, ya que así crece la difusión. Muchas gracias por su atención.